Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan cada día para poder investigar, para poder escudriñar y poder encontrar el oro afinado en fuego que necesitamos en este tiempo, la riqueza verdadera para poder enfrentar estos últimos días de la historia de este mundo. Que Dios pueda bendecirnos en esta noche con su palabra. Lo que más necesitamos es la bendición espiritual, la gracia de Dios, el Espíritu Santo, para que podamos todos beneficiarnos y nuestra fe pueda crecer, pueda fortalecerse para aprender a confiar plenamente en Cristo como nuestro Salvador personal en este tiempo. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 142 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Nuestro mayor anhelo y deseo y objetivo es que podamos nosotros empezar una vida nueva de justicia, realmente ser justos para vivir por fe, para que esta luz pueda cada vez más aumentar, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. Así, con este deseo anhelante, vamos a continuar estudiando este mensaje de salvación, un mensaje que nos puede liberar de la esclavitud del pecado que está en este mundo y el pecado también que está en nuestro corazón. Nuestra mayor lucha debe ser contra el pecado que mora en nosotros. El pecado que por herencia hemos nacido es algo que está en nosotros, apegado a nosotros, inherente a nosotros, está en nuestra mente, en nuestro corazón. Ese pecado que es la raíz de todos los males, el amor al yo, el amor egoísta. Ese pecado no se puede perdonar. Dios no puede perdonar. Dios lo que perdona son los actos, los hechos, las palabras, los pensamientos, todo lo que nosotros hemos realizado. Pero hay una fuente. La fuente, la raíz del pecado es el egoísmo que está en nuestra mente egoísta, en el corazón egoísta también. Eso Dios no puede perdonar. Así como dijo Juan Bautista, para solucionar ese pecado que es el motor, podemos decir, que es la máquina que produce pecado, debe ser desechado, debe ser roto, dice. El corazón debe ser quebrantado, debe hacerse, dice, pedazos, para que ya no viva. O el apóstol Pablo dice, debe ser crucificado. O Jesús dijo, debe ser subyugado, puesto en lugar aparte, ser limpiado, dice el corazón, para que ahora sí Dios pueda establecer su trono en el nuevo corazón y el corazón se llene de amor, un amor verdadero, el amor de Dios. Ese amor es el que va a impulsar la vida cristiana. Apocalipsis 3, 14 al 17 dice que el amor es el oro afinado en fuego, que necesitamos para que nuestro carácter pueda ser un carácter semejante al de Cristo, para que reflejemos ese carácter. No es nuestro, es de Cristo. Ese es el estudio que estamos realizando. Estamos estudiando el santuario en el plan de salvación, o la justificación por la fe a la luz del santuario. Hemos estudiado todo el significado espiritual que tiene que ver con nosotros acerca del cerco del santuario, porque nosotros nuevamente en el plan de salvación debemos ser restaurados. Nuevamente dice, Cristo murió para que podamos ser santuarios vivientes, templo de Dios donde el Espíritu de Dios more. Entonces, lo primero que el Señor establece es el cerco para protegernos de todos los males de este mundo. Es la ley de Dios, la obediencia perfecta a la ley de Dios por fe
por gracia y por amor. Y el santuario tiene una puerta. La puerta es Cristo, el que nos puede resguardar, nos puede dar seguridad y nos puede mantener limpio. Pero en nosotros está representado con nuestra voluntad. Nuestra voluntad debemos entregar a Cristo y debe unirse a la voluntad de Dios. Hemos estudiado también acerca del Cordero. El Cordero que era llevado a la puerta del santuario por el pecador en sustitución de él. Y ahí el pecador recibía el cuchillo de las manos del sacerdote para poder quitar la vida, para derramar la sangre del Cordero, lo cual significa un arrepentimiento verdadero, reconocer nuestra condición y estar dispuestos a cambiar, dispuestos a que Dios pueda cambiar nuestra vida para no volver a pecar. Y luego ahora estamos ya en el altar del sacrificio. Ese es el punto crucial. Ese es el punto de partida para una vida cristiana verdadera. Si no llegamos, dice, a comprender plenamente el significado del altar del sacrificio, o la Pascua, o la muerte de Cristo, no hay esperanza para poder empezar una verdadera vida cristiana en este mundo. No tendríamos ni derecho de llevar, dice, ese nombre de cristianos, ni hijos de Dios, ni pueblo de Dios. Solamente seríamos pecadores empedernidos, pecadores como Judas, que le gustaba el mal y se perdió, como el joven rico que también no quería renunciar a todo lo que poseía. Entonces, si hablamos del sacerdocio, ahora estamos estudiando el altar familiar. El altar familiar que debe ser levantado como el altar del sacrificio tarde y mañana. ¿Y quién debe llevar a cabo este servicio? Es el sacerdote. El sacerdote debe ser el padre de familia. Pero no es solamente así, tomarse esa atribución un padre, o alguien debe indicarle su deber al padre de hacer los sacrificios del culto de mañana y tarde, sino que el padre de familia, o el que hace los cultos, el que predica la palabra de Dios en las iglesias, en las reuniones, en los congresos, debe ser un sacerdote. Porque mi pueblo será, dice, un real sacerdocio. Pero el ser humano no quiere ser sacerdote, pero sí quiere dirigir los cultos, sí quiere predicar, sin ser sacerdote. ¿Por qué? Porque para ser sacerdote necesitamos renunciar a todas las cosas de este mundo y consagrar nuestra vida enteramente al servicio de Dios, al verdadero santuario que es Cristo. Y al aceptar a Cristo también nosotros podemos llegar a ser santuarios vivientes. Entonces, el creyente verdadero llega a ser un verdadero sacerdote, porque nace engendrado con el espíritu del sumo sacerdote que es Cristo. Entonces su hijo tiene que ser pues también sacerdote. Pero lamentablemente, tristemente podemos decir, el ser humano no quiere, porque quiere también servir al mundo y también quiere dirigir los cultos. No se puede servir a dos señores. Por eso, en el estudio anterior hemos estudiado ya algunas condiciones para ser sacerdote. No porque, según la muerte de Cristo, según el plan de salvación, para todo el mundo ya está dispuesto el sacerdocio. Solamente el pecador necesita reconocer y aceptar a ser sacerdote. Pero si no renuncia al mundo, si no deja de dedicar su vida a servir al mundo, entonces no puede ser. Ahí tenemos un ejemplo real de los hijos de Jacob. Jacob tuvo dos hijos, todos sabemos.
el mayor era Esaú. Esaú tenía por derecho, le pertenecía el sacerdocio. Debía recibir la bendición espiritual, la unción del Espíritu Santo y también doble porción de herencia terrenal. Pero ¿qué pasó? Como a él no le gustaba servir a Dios, no le gustaban las cosas espirituales, a él le gustaba dedicarse al trabajo de este mundo, de cazar animales, que Dios no había establecido ese trabajo. Entonces perdió la primogenitura, perdió el sacerdocio, y el que no tenía derecho, Jacob fue privilegiado, bendecido por Dios. Así también hoy en día, todo padre de familia, todo creyente o cristiano que dirige los cultos, dirige las iglesias, si es pastor, misionero, o teólogo, o sacerdote, si no cumple las condiciones, pierde el derecho del sacerdocio. Todos los cultos, las prédicas, todos los servicios que realice es abominación a Dios. Para recordar entonces, podemos mencionar, el sacerdote era escogido por Dios, consagrado por Dios. Así también hoy en día, el pueblo de Dios, que son reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 1, 6, 7, debe nacer a una vida nueva, debe ser convertido. Y luego el sacerdote tiene que tener su vestido, un traje especial, dice, de lino blanco, tejido de una sola pieza. ¿Y qué representa eso? El sacerdote tiene que tener el carácter de Cristo, que es la justicia de Cristo, un carácter de amor, un carácter manso y humilde de corazón. Si no tiene este carácter, sería como un sacerdote que oficia los servicios pero desnudo, o en todo caso con una ropa haraposa, con un traje sucio y nauseabundo, dice. El profeta Isaías dice, vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Qué vergüenza, qué triste sería predicar el Evangelio, dirigir los cultos, los congresos, las prédicas por internet, por Zoom, pero con un traje sucio, inmundo. No, el sacerdote necesita un traje blanco, limpio, sin mancha, sin mácula, de una sola pieza, que es la justicia de Cristo. Necesitamos la justicia de Cristo. Y hemos estudiado y seguiremos estudiando cuáles son las condiciones para recibir la justicia de Cristo. Y otra condición que hemos estudiado es que el sacerdote tiene que tener el amor de Dios. Al tener el amor de Dios, tiene que ser paciente y tolerante, perseverante, y no debe provocar a ira a sus hijos. No debe encender ese carácter combativo en sus hijos. Necesita, dice, tratarlos con amor, con el amor de Dios, no con el amor humano. Si el sacerdote no tiene el amor de Dios, entonces todavía no es apto. Y hemos visto también que los cultos que dirige no deben ser tediosos, aburridos, y no debe dar alimento seco, o sea, una palabra de Dios sin vida, que no agrade. Necesita recibir, dice, de Dios el maná fresco, el pasto verde, alimento nutritivo y fresco. O sea, la palabra de Dios que enseña tiene que tener vida, debe ser como miel. ¿Y quién es el que da eso? Es Cristo. Entonces necesita tener a Cristo en el corazón. Y nos hemos quedado en que el sacerdote
debe amar a su prójimo como a sí mismo. No debe clasificar sus deberes en dos partes. Deberes grandes de obedecer la ley, ¿no? De obedecer a Dios, y poner en segundo orden los deberes pequeños, que es amar al prójimo, ayudar al prójimo, enseñar al prójimo, auxiliar al prójimo, vendar la herida de los enfermos. Eso lo ponen, dice, en segundo lugar. No, el amor a Dios y el amor al prójimo tiene que tener el mismo interés. Entonces ahora vamos a continuar estudiando. No debe ser como el sacerdote, dice que estaba de camino de Jericó a Jerusalén, donde encontró a un hombre herido y no le auxilió a su prójimo. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Esta es una pregunta que todas nuestras iglesias necesitan comprender. ¿Quién es nuestro prójimo? Si el sacerdote y el levita hubieran leído de una manera inteligente las leyes que Dios dio al pueblo hebreo, su actitud hacia el hombre herido habría sido muy diferente. El problema es que los sacerdotes no habían comprendido los códigos, los mandatos, las leyes que Dios había dado al pueblo de Israel. Por lo tanto, no tenían la ley en el corazón. Entonces, de corazón, con todo corazón y amor, no podían auxiliar al herido. Pasaron de largo y lo dejaron. Hoy en día también muchos sacerdotes, que son los padres que dirigen los cultos matutino y vespertino, los dirigentes de las iglesias que hacen los cultos, las prédicas, los congresos, campamentos, reuniones, y los que predican también por internet, por Zoom y por todos los medios de comunicación. Si están descuidando, si estamos descuidando al herido en este mundo, que es el prójimo, no tendríamos derecho ni siquiera a utilizar ese nombre de dirigir, ser sacerdotes. Estaríamos en la misma condición que el pueblo judío. El pueblo judío a Jesús, el autor de la vida, el Salvador que estaba en este mundo, encarnado en vida humana. ¿Qué le dijeron a Jesús los religiosos de ese tiempo, su pueblo? Dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Y nosotros, dice, en aquel día estaremos en el cielo con Abraham, Isaac, Jacob. Pero Jesús, ¿qué les dijo? El nombre no vale. Lo que vale es la vivencia, la experiencia. Les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Porque Dios hacía las obras en Abraham, ustedes harían esas obras. Y ellos le preguntaron en San Juan 6, 26 al 28, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios?, le dijeron. Jesús les dijo: no necesitan ustedes hacer las obras en vida humana, carnal, naturaleza humana. Porque Dios no se agrada de la obra humana. Sino les dijo: ustedes necesitan creer en Dios y en aquel a quien Él ha enviado, a Cristo Jesús. Si ustedes creen, aceptan a Cristo, entonces Cristo realizará el querer y el hacer en ustedes. Esa es la obra de Dios. Pero como los judíos, pues, no aceptaron a Jesús y aún odiaban en sus corazones, entonces les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. En San Juan 8:44. Entonces eso mismo hoy está aconteciendo.
No es solamente a tomarse la atribución de decir, bueno, yo soy padre de familia, tengo que dirigir, soy sacerdote. Ni tampoco ser un dirigente, un líder, y hacer uso de los servicios religiosos así, en una forma presuntuosa. El sacerdote tiene que tener amor a su prójimo. Tiene que tener el amor de Dios. Ese amor de Dios le va a impulsar a ir al mundo a auxiliar a los heridos. No heridos físicamente, aunque también eso es parte de esa labor, pero heridos espiritualmente por Satanás, el león rugiente. Ese león rugiente que los ha herido con el pecado, les ha hecho caer en el pecado. Entonces necesita ser auxiliado, hay que llevar la medicina es Cristo, el mensaje de la justicia por la fe. Pero si los que dirigen los cultos, los sacerdotes, están sirviendo al mundo, ocupando sus dones, sus talentos, su habilidad, su preparación, su tiempo para servir al mundo, a las empresas, a las actividades que Satanás ha creado en este mundo, entonces hace perder el derecho para ser sacerdotes. No es cosa de juego, no podemos jugarnos con Dios. Los antediluvianos descuidaron. Los judíos también descuidaron aceptar a Cristo. Pero ¿qué pasó? Todo aquel pueblo judío pereció. Dios no podía hacer nada por ellos, porque ellos no le aceptaron. Para ser verdaderos sacerdotes solamente es aceptar a Cristo, pero no aceptar de palabra, sino entregando a Cristo nuestra vida y entregando todo lo que tenemos para que sea consagrado para Él, para salvar almas. Entonces, vamos a leer ahora en Ministerio de Bondad, página 90, acerca de aquel sacerdote que solo era de nombre y no era en verdad. Dice así: muchos han procedido como si fuera suficiente saber que Satanás tenía una trampa toda lista para un alma, y que ellos podían irse a casa y descuidar a la oveja perdida. Es evidente que los que manifiestan un espíritu tal no han sido participantes de la naturaleza divina, sino de los atributos del enemigo de Dios, el que descuida a las ovejas perdidas. No está dispuesto a llevar el Evangelio de salvación. Ellos dicen, ¿por qué no hacen ese trabajo? Porque no son participantes de la naturaleza divina. No hemos unido nuestra humanidad con la divinidad de Cristo. Para que la divinidad pueda subyugar a la humanidad, para que la humanidad no haga su obra, sino la divinidad, el hombre espiritual. Si no llegamos a esa experiencia, solamente el ser humano natural tiene, dice, los atributos del enemigo de Dios, el carácter del enemigo de Dios. Y con ese carácter de ira, colérico, un carácter que no ama, un carácter que no tiene paciencia, un carácter que provoca ira a sus hijos, entonces no puede ser un verdadero sacerdote. ¿Qué más podemos aprender? Vamos a leer en Ministerio de Bondad 351. Los que se han entregado al Señor se uncirán al yugo de Cristo y trabajarán en las tareas de Cristo, mirando siempre a Jesús en procura de sabiduría y juicio correcto para saber cómo proceder. El verdadero sacerdote de la familia, el verdadero sacerdote de la grey, del pueblo de Dios, de la iglesia, de la congregación, o de, aunque estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice, el que dirige tiene que estar, dice, unido al yugo de Cristo, tiene que estar enyugado a Cristo, andar con Cristo, vivir con Cristo y trabajar, dice, en las tareas de Cristo,
en el trabajo de Cristo. ¿Y cuál es el trabajo de Cristo? El trabajo de Cristo no es trabajar en una empresa del mundo. El trabajo de Cristo no es ser empleado del Estado. El trabajo de Cristo no es estudiar para el mundo en los centros de educación del mundo con los principios del mundo. Jesús nunca dio lugar a esas cosas. La tarea de Cristo era predicar el Evangelio. A los pescadores les dijo: yo os haré pescador de hombres. Y ellos dejaron ese trabajo, podemos decir, humanamente honesto y honrado que tenían los discípulos. Pedro, Juan, Andrés, tuvieron que dejar. Jesús les dijo: vengan. Entonces la tarea de Cristo es amar al prójimo, servir al prójimo, enseñar al prójimo, auxiliar al prójimo, llevarles el Evangelio que pueda salvarles a vida eterna. Ese es el mayor y mejor trabajo de Cristo. El que está unido a Cristo, entonces trabajará, dice, en las tareas y trabajos de Cristo. Mirando siempre a Jesús, dice, para que Jesús le dé sabiduría y juicio correcto. Pero, dice, muchos mezclan su celo e impulsos naturales con su benevolencia. Actúan por impulso, dan a aquellos a quienes se sienten impulsados a dar. Y otros que son igualmente dignos, a semejanza del sacerdote y el levita, los miran, pero no sienten ningún interés particular y se pasan de largo al otro lado, que es el lado de la indiferencia y el descuido. Pero muchos que dicen ser sacerdotes, que dicen ser hijos de Dios, cristianos, dice que hacen. Solo actúan por impulso carnal, impulso natural, impulso humano. En otras palabras, con fuerza humana, para ser misericordiosos, benevolentes, para ayudar a los prójimos. Su trabajo es humano, dice, impulso natural. Y actúan cuando quieren, y cuando no quieren no actúan. Solamente dan a algunos que quieren dar, a otros no dan. Ellos dicen, son como el sacerdote, que no era verdadero sacerdote ya. Ahora vamos a leer en Deseado de todas gentes, página 656. Pero ninguna desgarradura debía ser hecha en los mantos sacerdotales, porque esto mancillaría la representación de las cosas celestiales. El sumo sacerdote que se atrevía a comparecer en santo oficio y participar en el ministerio del santuario con ropas rotas era considerado como separado de Dios. Al rasgar sus vestiduras se privaba de su carácter representativo y cesaba de ser acepto para Dios como sacerdote oficiante. Ahí está lo que queríamos saber. Al principio habíamos dicho que el sacerdote tenía que tener vestido especial, del lino blanco, sin mancha, y que representaba el carácter de Cristo. Pero el sacerdote dice, no puede oficiar con ropas rotas y ropas sucias. Si lo hace así, dice, será separado de Dios. Dios no lo puede aceptar, dice. En otras palabras, no acepta esos cultos, esas oraciones, esos cantos, esas prédicas, ese evangelismo. No puede hacer ese trabajo, dice, con un carácter roto, con un carácter manchado, con un carácter de ira, de cólera, un carácter que hace diferencia de personas, un carácter que ama a los que quiere y a otros no quiere. Siempre está en divergencia con otros. Un carácter humano. Dios no acepta. Tiene que tener el carácter de Cristo.
Dios no está pidiendo algo imposible. No está diciendo, cambia tu carácter, mejora tu carácter, no. Él dice, renuncia a tu carácter. Hay que desechar tu carácter malo, naturaleza pecaminosa. Y si estás dispuesto, dice, a despojarte, dice, a quitarte ese carácter, esa vida, dice, yo te voy a dar ropa nueva, mi carácter. Yo tengo poder creador, dice, voy a injertar en ti, o te voy a injertar a ti, dice, a mi vida, para que tengas mi carácter. La salvación es fácil, lo que necesitamos es fe. El ser humano no confía en Dios. El ser humano quiere mejorarse con la religión en la iglesia. Piensa que algún día va a cambiar su vida. Algunos dicen en la lluvia tardía, otros dicen cuando Cristo venga seré transformado. Ese es el engaño a sí mismo. Nosotros no podemos engañarnos. Hoy es el tiempo, dice, aceptable. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy Dios está llamando para que podamos renunciar a nuestra ropa. Así como cuando alguien se compra o recibe una ropa nueva para el sábado, ¿qué hace? Tiene que sacarse la ropa sucia y la ropa antigua. Así nuestra vida antigua, nuestra naturaleza pecaminosa, necesitamos renunciar, desechar. Dios está esperándonos para hacer ese trabajo, para que ahora, con la ropa de la justicia de Cristo, ahora sí, con todo el derecho, podemos ejercer el sacerdocio en la familia, sacerdocio en la iglesia, sacerdocio en las reuniones, sacerdocio en hacer uso de la palabra de Dios por los medios de comunicación. Si no, quedaremos en el grupo mayoritario que se quedará, dice, perdido en este mundo. Primeros Escritos nos habla, hemos leído en estudios anteriores. La hermana Ellen White vio a un gran número, a un gran grupo que se quedó, dice, pidiendo, guardadores del sábado, pidiendo, dice el Espíritu Santo a Dios. Son aquellos que habían hollado con sus pies, dice, habían bebido de las aguas profundas y habían guardado el sábado, dice, pero no tenían el aceite, no tenían el carácter de Cristo. Y ellos, dice, fueron presa del tiempo de angustia. A ellos les vino, dice, las 7 postreras plagas. Ahora vamos a continuar entonces, necesitamos el carácter de Cristo. Todo eso es de gracia, Cristo ha provisto ya. Ahora veamos también cuál era la otra condición para los sacerdotes en los servicios del santuario. Cómo ellos tenían que tratar con el pecado, con la enfermedad. Levíticos 13, 46 al 52 y también Ministerio de Curación 212 nos dice lo siguiente: el sacerdote mirará la plaga, y si hubiere cundido la plaga en el vestido, o el estambre, o en el trama, o en la piel, o en cualquier obra que se hace de pieles, lepra roedora es la plaga, inmunda será quemado el vestido, o el estambre o la trama, de lana o de lino, o cualquiera obra de pieles en que hubiese tal plaga de lepra. Porque lepra roedora es, en el fuego será quemada. Así también, si una casa amenazaba ruina, había que demolerla. El sacerdote derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras y sus maderos, y toda la mezcla de la casa, y lo sacará fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa, todos los días que le mandó cerrar,
será inmundo hasta la tarde. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Levíticos 14, 45 al 47, Ministerio de Curación 212. Entonces el sacerdote no debía tolerar el pecado, ni la enfermedad ni la suciedad, porque la lepra representaba el pecado. El sacerdote no debe tolerar, dice, el mal en su familia. Si sus hijos están mal, ¿qué tiene que hacer? Necesita el amor de Dios primero él. Y luego dice, debe presentarlo, llevarlo, entregarlo a Cristo, para que Cristo pueda, con el poder de su gracia, pueda purificar la mente, el corazón, la vida de sus hijos. Porque el hombre no puede hacer eso, pero Dios lo puede hacer en el plan de salvación. No puede tolerar, dice, el pecado. Así como antiguamente, cuando alguien tenía lepra, era puesto en cuarentena, era desalojado al campo, aislado. Y su casa, sus utensilios, todo debía ser destruido, porque contagiaba, contaminaba. Entonces el sacerdote tiene el Espíritu de Dios morando en él. El Espíritu de Dios es fuego consumidor al pecado. Esa es la garantía. No es que el hombre trate de no pecar. Esa es la educación del mundo, pagana, babilónica o griega, de los sabios griegos, que enseñaron de que el hombre debe mejorar, el hombre debe cuidarse de hacer cosas malas, de hablar mal. El hombre debe educarse. Pero el Evangelio, el plan de salvación, no enseña eso. Enseña que el pecador debe ser crucificado, el pecador debe morir al pecado, para que ahora Dios pueda hacer el milagro de darle nueva vida. Así como Jesús a los leprosos los sanaba, Jesús nos puede sanar. No necesita demorar para eso, necesita fe. Jesús decía, para el que tiene fe todo es posible. Ten fe, ten ánimo. Necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Pero la fe viene por el oír. La fe viene por la palabra de Dios. Por eso todos los días tenemos que estudiar, comer la palabra de Dios, para que nuestra fe pueda fortalecerse, y para el que tiene fe, todo es fácil, posible, dice. Para que no toleremos, dice, pecado en nuestra vida, ni en nuestra congregación, ni en nuestra familia. Eso es obra de Dios por medio del verdadero sacerdote. Ahora tenemos aún otra lección más que aprender de las condiciones para el sacerdote. El sacerdote está constantemente acusado. Alguien dijo, los sacerdotes, los padres, los misioneros, los pastores, teólogos, maestros, dice, viven en casa de vidrio. Los que predican el Evangelio vivimos en casa de vidrio. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras vidas son leídas por todos los seres humanos. Somos cartas leídas. El mundo nos conoce toda nuestra vida, todo lo que hablamos y lo que hacemos. Por eso, el verdadero líder cristiano, el que predica el Evangelio, tiene que tener una vida intachable. Tiene que vivir la verdad que habla, que predica. Tiene que representar a Cristo, su carácter. Pero de todas maneras el enemigo acusará. Todo el mundo criticará.
con la luz de aumento con el lente de aumento de Satanás. Pequeñas cosas lo agrandarán. Pero ¿qué pasará? Acontecerá como con el sacerdote Josué. Vamos a leer en Zacarías capítulo 3, desde el 1 al 10. Allí está la historia del sacerdote Zacarías, que intercedía por todo el pueblo de Dios, por toda la congregación, por toda su familia espiritual. Dice así: leemos en la profecía de Zacarías que cuando Satanás con toda su sinagoga se levantó para resistir las oraciones de José, el sumo sacerdote, y para resistir a Cristo, que estaba por demostrar decidido favor a Josué, el Señor dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle esas vestimentas viles. Y a él le dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Y pongan, dice, sobre su cabeza una mitra limpia. Entonces, eso es lo que los pecadores que reconocemos nuestra condición pecaminosa como Josué, Dios inmediatamente dice, nos dirá que nos quiten los vestidos sucios, haraposos, viles, o sea, que nos quiten ese carácter, un carácter malo, un carácter violento, colérico, un carácter que se molesta, un carácter que le gusta el mal, y nos dará un vestido de gala, un vestido de fiesta, o sea, el carácter de Cristo. ¿Por qué lo llama ropa de gala de fiesta? Porque el que recibe el carácter de Cristo ahora vivirá una vida de gozo, de alegría. Porque tener el carácter de Cristo eso nos lleva a una vida de felicidad y a impartir también esa felicidad, esa noticia de que todos pueden recibir los que quieren, porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree solamente, pero para el que cree no es buenas nuevas, es malas nuevas. Entonces, en el plan de salvación todo está provisto, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas. Si el joven, la señorita entendiera esto, entonces primero buscaría el reino de Dios, primero buscaría la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. Es un carácter de amor. Y ese carácter viene con la mente de Cristo, una mente nueva, una mente poderosa, una mente sabia. Porque con la mente el ser humano pues produce pensamientos, palabras, y las palabras acciones, y las acciones forman el carácter. Entonces el carácter de Cristo, ¿qué lleva? Lleva pues palabras buenas, bondadosas, palabras que dan vida, pensamientos buenos y una mente buena, un árbol bueno. Entonces el joven, la señorita, teniendo esa mente de Cristo, ese carácter de Cristo, ahora sí sería luz en este mundo. Ahora sí, Dios podría llevarle a la universidad para poder llevar esa luz, ese evangelio a cuantos estudiantes también que están deseosos de conocer esa verdadera sabiduría. Porque todos los estudiantes van a los estudios superiores para ser sabios, pero lamentablemente reciben una sabiduría envenenada, una sabiduría que les va a llevar a la destrucción. Pero ellos también necesitan que un Daniel pueda ir allí, a Babilonia,
pero tiene que llevar una mente nueva. Y para el que tiene la mente de Cristo, aprender las buenas lecciones en la universidad será fácil. Pero hoy en día los estudiantes van, las señoritas, los jóvenes, con la mente humana, con la mente carnal, dice. Pablo dice animal, mente terrenal, diabólica, dice. Y con eso pues tienen que sacrificarse, estudiar día y noche para aprender algo. Y así todavía no pueden aprender. Pero si supieran que de gracia Cristo nos quiere dar esa mente nueva, entonces todo joven, toda señorita buscaría el reino de Dios. Nosotros los mayores también buscaríamos el reino de Dios, una mente nueva, sabiduría, para poder comprender todo el plan de salvación en la Biblia y en los libros del Espíritu Profecía, para que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestra mente y el amor de Dios nos pueda impulsar y llevar al mundo con esa mente poderosa para poder predicar con poder. Así como Jesús predicaba y la gente le oía, dice, de buena gana. Y muchos decían, nunca hemos visto hablar hombre alguno como este. Eso es lo que el mundo espera. Y necesita ver a Cristo en sus seguidores. Un Cristo que auxilia a los enfermos físicos y mentales. Un Cristo que lleve a los pecadores a Cristo para que sean perdonados y sean sanados. Esa es la preparación que el creyente necesita a la luz del santuario. Ser un verdadero sacerdote para ser parte de los 144,000. Ahora sí, el padre de familia puede ser un verdadero sacerdote en su casa. Entonces, el padre de familia hoy en día, en un sentido real, el sacerdote de la familia espiritual que debe ministrar, que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. Alrededor del altar familiar, la esposa y los hijos deben ser alentados a participar en este culto y ofrenda, como también en el canto de alabanza. A la mañana y a la noche, el padre como sacerdote de la casa debe confesar a Dios los pecados cometidos durante el día por él mismo y por sus hijos día tras día. Y si el padre no estuviere, la madre también, dice, tendrá ese privilegio. Los pecados de los cuales los padres han tenido conocimiento y también los que permanecen secretos, que solo vio el ojo divino, deben ser confesados. Esta norma celosamente observada por el padre cuando está presente o por la madre cuando está ausente resultará en bendiciones espirituales para la familia. Así que cada día el sacerdote de la casa necesita a Cristo, la sangre de Cristo, para purificar, dice, las faltas, las debilidades, flaquezas cometidas durante el día. Para eso es el altar del sacrificio, para colocar allí todo eso para que siga consumiéndose. El Espíritu de Profecía nos dice en la revista Heraldo de 1912 lo siguiente: el padre de la fe, como lo fue la vida de Abraham, llamado también el amigo de Dios, es un ejemplo a seguir. Fue la suya una vida de oración. La inspiración dice, donde quiera que establecía su campamento muy cerca de él, también levantaba su altar. Y llamaba a todos que los acompañaran en el sacrificio matutino y vespertino. Cuando retiraba su tienda, el altar permanecía allí. En los años subsiguientes hubo entre los errantes cananeos que había sido instruido por Abraham, y siempre que uno de ellos llegaba al altar, sabía que quien estaba allí antes, y después de levantar su tienda, reparaba el altar y allí adoraba al Dios viviente. Cada hogar cristiano, mañana y tarde, debiera honrar la hora del sacrificio, de la alabanza y la oración durante el culto matutino y vespertino,
Las oraciones fervientes deberían ascender a Dios pidiendo su bendición y orientación. ¿Será que el Dios del cielo pasará por esas familias sin dejarles su bendición? Por cierto que no. Los ángeles escuchan las plegarias expresadas con fe y llevan las peticiones a Jesús, que está ministrando en el santuario celestial para abogar en nuestro favor. La oración sincera se apodera de la omnipotencia que nos concede la victoria. Sobre las rodillas del cristiano obtiene la fortaleza para resistir la tentación. Solo así, como creyentes verdaderos, podemos tener victoria, dice, cada día sobre el pecado que está en nosotros, sobre el mundo y sobre Satanás. La victoria está asegurada, pero necesitamos ser verdaderos sacerdotes y realizar verdaderos sacrificios tarde y mañana, cultos familiares. Todo eso está contemplado en el plan de salvación. Dice, entonces, ¿a qué parte del tabernáculo del hombre entonces sería comparable el altar en el santuario del desierto? Al establecer la relación de la puerta con la voluntad, decíamos que si se la rinde a Cristo, la santifica y con ello garantiza todas las avenidas que conducen al santuario. Los 5 sentidos cuenten con la debida custodia. ¿Hacia dónde convergen dichas avenidas? ¿Cómo podemos elevar la mente como un altar? Entonces, en el ser humano, ¿cómo la mente debe actuar en el altar? Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto al respecto. Jesús fue sometido a grandes tribulaciones para quebrantar su voluntad, a fin de no expresar queja o desconfianza del cuidado de su Padre. Jesús tuvo que quebrantar su voluntad. Por eso Jesús dijo en San Juan 14, versículo 10 al 14 también. Jesús decía, yo no hago mi voluntad. Yo solo hago la voluntad del que me envió. Entonces Jesús nunca, dice, se quejaba ni desconfiaba de su Padre. Esa es una de las características que necesitamos aprender en este tiempo. Si nosotros como seres humanos, cristianos, nos quejamos en este mundo, si el esposo se queja de la esposa o la esposa se queja del esposo, si los hijos se quejan o los padres se quejan de los hijos, eso indica de que no estamos viviendo la vida de Cristo, no tenemos la justicia de Cristo, porque la vida de Cristo, dice, era sin expresar ninguna queja, ni desconfianza del cuidado de su Padre, una entera confianza de que su Padre es el que cuidaba su vida. Por eso Jesús decía, en San Juan capítulo 14, 10 hemos dicho, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así Cristo vivió en este mundo para dejarnos el ejemplo, uniendo la humanidad con la divinidad. Si leemos en San Juan 6:38, también allí nos dice lo siguiente, 6:38, dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y en el capítulo 5:30 también encontramos la siguiente declaración de Jesús: no puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió,
la del Padre. Todo lo que hacía, todo lo que hablaba era justo, perfecto, santo, porque Él no hacía lo que Él quería, ni hablaba sus palabras. Pero hoy en día el ser humano se ve tentado a hablar la palabra de Dios que en sus propias palabras, a hacer las obras de Dios con la fuerza humana. Esa es la tentación que Satanás ha preparado. Pero nosotros necesitamos la justicia de Cristo. Por eso dice, Cristo llevó sus cargas sin impaciencia. Nunca manifestó impaciencia tampoco. Sin incredulidad y sin quejarse. Entonces un cristiano verdadero lleva, dice, las cargas de Cristo de predicar el Evangelio solamente pacientemente, nunca manifiesta impaciencia, nunca tampoco duda, no es incrédulo. Y como dijimos, nunca se queja, porque tiene un Dios, un Padre, un Salvador que está a su lado. Sus sentimientos no se resentían como los nuestros. La vida y el carácter de Cristo fueron inmaculados a pesar de la prueba. Satanás no pudo tocar la mente de Cristo por ninguno de sus artificios. La mente que Él creó debe ser purificada, elevada y ennoblecida. Satanás no pudo tocar su mente. ¿Por qué? Porque esa mente no era una mente carnal para producir pecado. Era una mente espiritual divina. Y Santiago 4:7 dice, si ustedes se someten a Dios, dice, Satanás huirá de vosotros. No hay lugar para el pecado, para el que vive unido a Cristo. Vamos a leer ahora en una carta de Ellen White del 16 de junio de 1875. Dice así, Dios ve el corazón y el carácter de los hombres cuando ellos mismos no se dan cuenta exacta de su propia condición. Dios sabe que su obra y su causa sufrirán si no se corrigen los errores que existen en ellos sin que los adviertan y por lo tanto sin que los corrijan. Cristo nos llama sus siervos si hacemos lo que nos manda. A cada cual se le asigna su esfera particular, su lugar de trabajo, y Dios no quiere nada más ni nada menos. Este es el plan de Dios para los verdaderos sacerdotes en este tiempo, que es el pueblo de Dios, según Primera de Pedro 2:9, real sacerdocio. Cristo dice, los llama siervos, pero Cristo dice, les asigna el lugar de trabajo y lo que tienen que trabajar. Y Dios no quiere nada más ni nada menos que eso. Por eso el verdadero creyente trabaja para Dios. Sigue el plan de Dios, no sus planes humanos. No sirve al egoísmo, no busca lo suyo propio, como dice 2 Corintios 5:14 al 18. Tanto más humilde como el más grande que el pleno cumplimiento de su vocación. No nos pertenecemos a nosotros mismos ya. Por gracia hemos llegado a ser siervos de Cristo. Hemos sido adquiridos por la sangre del Hijo de Dios. Entonces el verdadero cristiano ya no se pertenece a sí mismo y ya no trabaja para sí. Ahora somos siervos de Cristo, dice, colaboradores de Cristo, coadjudores, dice, trabajadores de Cristo, ayudantes de Cristo. Pero el ser humano pecador, el ser humano con naturaleza pecaminosa, en su gran necesidad, pide ayuda a Dios. ¿Por qué pide ayuda a Dios?
porque Él mismo maneja su vida, Él mismo hace las cosas y cuando ya no puede, está fracasando, pide ayuda de Dios. Esa no es la vida cristiana. Esa es la vida pecaminosa, donde cuando se ve ya en las puertas de la muerte o del fracaso, busca a Dios. Y Dios puede ayudarlo y puede volverlo al redil y puede darle su justicia, su manto, la vida nueva. El Espíritu Santo trabaja de afuera para llamar al pecador. Dios trabaja de afuera para poder hacer volver a la oveja perdida. Pero cuando ya está en el redil, entró por la puerta que es Cristo, al redil, a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, ahora ya el cristiano ya se convierte en siervo, en ayudante. Cristo es el capitán, Cristo es el rey, Cristo es el maestro, Cristo es el arquitecto de nuestro carácter. Ya no podemos pedir ayuda a Dios, nosotros tenemos que ayudar a Él en la obra de la salvación. Tenemos que unirnos a Él, permanecer en Cristo, confiar en Cristo, estar conectados con Cristo permanentemente. La Biblia dice orar sin cesar. Orar sin cesar es hablar, estar conectados con Cristo todo el día. Así entonces la vida cristiana crecerá, dice, hasta que produzca los frutos de la perfección y podamos llevar esos frutos del amor al mundo, porque los frutos son para beneficiar al mundo. Así como una buena planta, un buen árbol, produce buenos frutos ricos, agradables, para dar vida a los seres humanos. Así el cristiano llevará los frutos del Espíritu al mundo. Ahora sí su prédica será con poder, porque solamente el creyente será un instrumento en las manos de Dios. Ese es el plan de salvación para cada pecador arrepentido, para cada creyente. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Por la gracia de Dios será hasta el día de mañana. Amén.